El webinar está dirigido al área de nutrición y nos acompaña la nutrióloga Montserrat Domínguez Córdoba. Y el tema de hoy es a propósito del mes patrio y algo que pensaríamos que es imposible de decir, antojitos mexicanos saludables. La dinámica para este webinar: primero nuestra nutrióloga nos dará su ponencia y al final daremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de la presentación, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el chat o en el apartado de preguntas y a su debido tiempo nos ayudará a despejar nuestras dudas. Muchísimas gracias. Adelante, nutrióloga, le cedo la palabra. Muchas gracias, pues un placer y un gusto estar presente el día de hoy y sobre todo por la invitación a esta ponencia. Eh, Comento un poquito de mi expertise. Bueno, soy actualmente educadora en diabetes. He tenido la posibilidad también de poder asesorar a pacientes con sobrepeso, obesidad, algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa y bueno, también incursionar en lo que es el ámbito de la nutrición comunitaria. ¿Vale? Entonces, como bien lo comentaban, el tema que vamos a manejar el día de hoy es en relación a los antojitos mexicanos saludables. Y pues bueno, creo que viene muy ad hoc a la temporada, justamente a estos eventos festivos que están próximos a llegar, para poder más que nada generar un poquito este grado de conciencia en el que la nutrición también no está peleada con el poder consumir alimentos sabrosos y obviamente en estos eventos de convivencia social, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre estrategias y herramientas que nos van a permitir conocer otro enfoque, seleccionar adecuadamente nuestros platillos, técnicas de preparación de alimentos, para que estas convivencias y estas festividades que vamos a celebrar en unos cuantos días, pues sean en un control proporcionado y obviamente en un ambiente mucho más saludable. Comenzando en materia, bueno, vamos a definir qué son los antojitos. Como tal, la palabra antojito deriva del término antojar, que significa desear o apetecer. De manera general, los antojitos se definen como aquellos alimentos que se comen por deseo, por antojo o por algún tipo de agrado. Estos se suelen caracterizar porque, bueno, son alimentos que son elaborados a base de maíz, harinas, inclusive masa. Pueden también ser adicionados con ciertas carnes como proteínas y obviamente tienden a ser ricos en grasas. Hay ciertas opiniones que inclusive a los antojitos se les considera como una comida rápida e informal, y esto, bueno, va relacionado muchas veces a que suelen ser alimentos que son fáciles de preparar. Es muy común y muy fácil poder consumirlos a un costo relativamente bajo, e informales porque, bueno, es fácil poder llegar a consumirlos en los mercados, en las fonditas e inclusive pues a orilla de calle, ¿no? Sin embargo, pues cuando hablamos de antojitos, inmediatamente nos referimos a este modo y estilo de vida que como mexicanos también nos caracteriza, inclusive forma parte de nuestra expresión cultural y nuestra identidad mexicana. Y debido a ello, pues obviamente hay algunos historiadores que se han tomado un poco más de tiempo en analizar desde qué fecha pues están presentes los antojitos en nuestra cultura. Y justamente ellos refieren que los antojitos están presentes inclusive desde la época prehispánica. Inclusive en esta época prehispánica ellos comentan o hacen relatos en donde era muy común ver a la gente consumir ciertos tipos de alimentos en los tianguis o en los mercados y justamente también en la calle, ¿no? Ellos comentaban que como tal el primer registro del antojito ahorita como más antiguo, por así decirlo, encontramos a la elaboración del tamal, ¿no? El tamal en aquella época, pues bueno, hasta ahorita no ha tenido tanta variedad porque se sigue utilizando lo que es el maíz sometido al proceso de nixtamalización. Sin embargo, bueno, aquí usualmente esta masa se tendría a adicionar lo que era el uso de los hongos, iban también posiblemente rellenados con alguna especia, algunas flores, también se le podía adicionar lo que eran insectos o inclusive partes de ajolote, ¿no? Para rellenar y darle sabor o potenciar este sabor del tamal. Usualmente, pues bueno, era forrado con la hoja de nixtamal o también con la hoja de plátano. Usualmente el método de cocción que en aquella época como hasta la fecha se sigue preservando es a través del proceso de la cocción a través del vapor, ¿no?
Algo que también suena un poquito más de curioso y que también se va de acuerdo presentando en los registros es que está la presencia de otro antojito que se le conoce como el nombre del tlacoyo. El tlacoyo, por su definición, es considerado como una empanada de maíz desgranada. El tlacoyo prácticamente está elaborado a base de maíz, de frijol y de chile. Y también dentro de los primeros antojitos podemos encontrar a lo que es el pozole. El pozole yo creo que es un platillo muy típico y característico en estas noches mexicanas. Y pues bueno, en ese entonces el pozole prácticamente era un platillo también a base de caldo y especialmente el protagonismo lo tiene lo que es el grano de maíz, que en este caso se denomina como cacahuacintle. Este grano de maíz, que es un poco más grande relativamente al de una mazorca, recibe este nombre derivado a que era muy similar a lo que es la semilla del cacao, por eso esa denominación de cacahuacintle. Hay ciertas controversias porque, bueno, el pozole tiene una historia en donde se puede mezclar también con carne, especialmente se mezclaba en ese entonces con carne de perro, específicamente del xoloscuintle, pero también en ciertos momentos se utilizaba la carne humana debido a estos sacrificios que se realizaban en ese entonces y solamente las personas como con grande rango, en este caso gobernantes, o personas, en este caso enfocadas a lo religioso, eran las que se podían tener acceso a este tipo de platillos, ¿no? Y esto pasa justamente porque llega esta conquista también española. Entonces aquí la función gastronómica, tanto prehispánica como española, se fusiona. Entonces ahora aquí esta gama se empieza de alguna manera a mezclar e inclusive se comienzan a adoptar algunas técnicas e inclusive ingredientes provenientes de esta otra cultura, ¿no? Inclusive tanto así que en el tamal cuando nos llegan a conquistar, a partir de esta conquista, el tamal se le suele a comenzar a adicionar lo que es la manteca e inclusive se comienzan a agregar porciones de carne, específicamente de res o cerdo. Entonces, eso ya comienza a dar como que otra variedad y otra presentación a ese tamal. Ahora el tamal es mucho más poroso y mucho más suave con la adición de la manteca. Como bien sabemos, pues estos antojitos forman parte de nuestras culturas y de nuestras tradiciones, de manera que, pues bueno, la UNESCO en noviembre del 2010 lo considera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, cada vez que nosotros nos presentamos como mexicanos, obviamente la cultura en nuestra gastronomía, especialmente en nuestros antojitos, pues nos respalda, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Como comentábamos que a partir de la conquista se hacen una mezcla de diferentes combinaciones de alimentos, pues hay una gama bastante amplia, sobre todo si hablamos de antojitos. Entonces, aquí estamos presentando al menos el top 5 de los antojitos que suelen ser un poquito más energéticos. Tenemos la presencia de los tamales, unas ricas y sabrosas flautas, unos tacos de barbacoa, de birria, de carnitas, el famoso pambazo que tampoco nunca falta en las festividades de las noches mexicanas y obviamente la torta de tamal. Entonces, aquí es donde tenemos que poner un poquito de atención. Hay que considerar que estos alimentos son buenos, pero tenemos que tener también cierto control en cuanto a la ingesta de ellos. Tan solo se dice que al tener una ingesta de un tamal promedio, estamos llegando prácticamente a poder ingerir en un rango de entre 300 a 500 calorías. Una flauta, una pieza de flauta bien preparada, en donde pues obviamente la tortilla se somete a un proceso de cocción, lleva a lo mejor una porción de carne, obviamente su respectiva porción de crema y queso, una flauta en esa base de presentación, estamos prácticamente consumiendo unas 319 calorías. Si hablamos de los sabrosos y ricos tacos, pues bueno, tenemos diferentes presentaciones que pueden ser tacos a base de barbacoa y con un taco bien preparado estamos consumiendo aproximadamente 212 calorías. Si estamos consumiendo un taco de birria, aproximadamente la ingesta es en un promedio de 260.
Si estamos consumiendo un taquito a base de una cochinita pibil o a lo mejor un taco a base de carnitas, prácticamente la ingesta en cuanto a calorías por esta pieza de taco estamos aproximadamente comiendo 240 calorías. Ahora, si pasamos a lo que es el consumo de un pambazo, que usualmente en la parte de México se suelen pasar por un proceso de fritura, un pambazo en esta presentación puede llegar a impactar con unas 330 calorías aproximadamente. Y pues bueno, la que nunca puede faltar yo creo que es la torta de tamal o la famosa guajolota. Aproximadamente podemos tener una ingesta de 450 calorías aproximadamente. Sin embargo, cuando hacemos estos combos, por ejemplo, el famoso guajolo combo que trae la torta de tamal y aparte el atole, podemos llegar a incrementar esas 450 calorías a unas 600 o 700 calorías. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que poner un poco más de atención, sobre todo para cuidar la cantidad y la porción y sobre todo la frecuencia en que consumimos este tipo de alimentos. Ahora, si lo ponemos en un esquema de qué tanto representan todas estas calorías, pues bueno, se recomienda usualmente que para una persona que está en un peso saludable, tiene una actividad física relativamente moderada, puede tener una ingesta aproximadamente de 2.000 calorías. Supongamos que en el tiempo de desayuno, la mayor parte de nosotros no solamente tendemos a comer una porción de tamal, por ejemplo. Posiblemente que esta ingesta de tamal sea en 3 porciones, es decir, 3 piezas. Si hacemos por ahí un poquito de multiplicaciones y cuentas, pues obviamente vamos a obtener que por 3 tamales estoy yo llegando a consumir aproximadamente 900 calorías. Si las cotejamos con estas 2.000 calorías que a lo mejor tenemos permitidos consumir, pues prácticamente estarían representando un 45% de la ingesta total de energía que yo voy a necesitar. Esto obviamente sin contemplar la adición posiblemente de un atole, de un refresco o también la introducción de algún jugo que muchas veces suele ir combinado. Entonces todavía queda ahí un poquito más de alimento que va a estar añadido en el tiempo de comida, posiblemente alguna ingesta de colación o inclusive algún tiempo de cena. De ahí la importancia de ser más conscientes en cuanto al consumo de estos antojitos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Como bien comentábamos, nuestra gastronomía mexicana es bastante extensa, sobre todo si de antojitos hablamos. Y pues bueno, también dentro de este top de antojitos encontramos a lo que es el pozole, encontramos a lo que son las tostadas, encontramos a las enchiladas y los chilaquiles, al mole de panza o mondongo, las famosas tlayudas, los elotes, los esquites, los sopes y los tlacoyos, las famosas semitas, las quesadillas, los molotes y, ¿por qué no?, pues también las tortas ahogadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí vienen las famosas sugerencias o los tips. Sin duda alguna, algo que nos puede ayudar a ser más conscientes en el consumo de estos antojitos es invertirle a la preparación de los alimentos. Cuando nosotros destinamos tiempo para sentarnos y obviamente analizar qué vamos a preparar y seleccionar qué alimentos vamos a cocinar, de entrada nosotros estamos generando que los alimentos que vayamos a cocinar sean de buena calidad. Segundo, vamos a generar un proceso mucho más limpio en cuanto a los procesos de higiene. Y tercero, tenemos que tener en consideración también el uso de nuestros grupos de alimentos. Cada tiempo de comida idealmente debe de estar conformado por diferentes grupos de alimentos. Siempre hay que tener el referente de utilizar al menos una porción del grupo de los vegetales, una porción del grupo de los alimentos de origen animal, una porción del grupo de los cereales o leguminosas y una porción de alimentos que vienen derivados de los aceites y grasas saludables, ¿vale? Ahora, si nosotros pues ya estamos socializando en nuestra noche mexicana, la intención es comer algún tipo derivado de antojito, siempre tratar de acompañarlo con una buena porción de vegetales.
Esto va a generar que también nuestro estómago se sienta mucho más lleno y satisfecho y va a evitar que hagamos un consumo doble de porción o un consumo triple. Como ya vimos anteriormente, si solamente comemos porciones de algún tipo de antojito, pues bueno, podemos llegar a alcanzar fácilmente el requerimiento diario. Si nosotros vamos a elaborarlos, que eso sería lo más idóneo, apostar por cereales integrales, sobre todo masas también, masa blanca, masa integral, masa a base de maíz azul, harinas integrales, con la intención también de fomentar la introducción de fibra proveniente de estos cereales. Si hablamos de los famosos aderezos o las cremas que usualmente siempre acompañan, pues puede ser las tostadas que van bien preparadas junto con el pozole, a lo mejor adicionadas, fusionadas con algún tipo de chilaquil. Apostar también a aquellas tipo de cremas bajas o reducidas en grasa. Si podemos nosotros destinar tiempo en crear nuestros propios aderezos, eso también va a controlar de alguna manera la ingesta de caloría, no impacte tanto al momento de adicionar este tipo de aderezo a nuestro antojito o a nuestro guiso o a nuestro platillo, ¿vale? Si nosotros estamos pensando en utilizar algún tipo de alimento de origen animal, bueno, aquí hay que darle importancia de preferencia a los alimentos de origen magro. ¿Qué quiere decir? Son aquellas carnes que usualmente tienen menor del 10% de grasa en su interior. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, lo que es el pollo, el pescado, el lomo, el cuete, la falda, el solomillo, la carne de conejo posiblemente o la carne de venado. Ajá. Y a partir de ellos poder hacer algún tipo de guisado o de relleno que también podemos incluir en nuestros tamales, en acompañamientos posiblemente de pozoles o en algún otro platillo típico. ¿Mm? Como parte fundamental y un tip que yo creo que tendríamos que tratar de controlar, sobre todo en la preparación de los alimentos, sin duda es el uso excesivo del aceite. Evitar estos procesos fritos y estos procesos capeados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Usualmente cuando nosotros sometemos algún alimento a una cocción, especialmente a un aceite, a una temperatura bastante alta, lo que vamos nosotros a desencadenar en el alimento es a la liberación de sustancias conocidas como acrilamidas o productos de glicación. ¿Qué significa esto? Estas sustancias usualmente, junto con interacción del aceite, responden muchísimo cuando detonan estas liberaciones de almidón. Entonces, por eso también nos gusta mucho consumir alimentos que son fritos. Uno, el grado de crocancia que nos permite obtener la fritura va a generar ese grado también de placer al momento de estar ingiriendo el alimento. Sin embargo, estos productos como la acrilamida y los productos de glicación van a estar presentes y si obviamente mi consumo es bastante frecuente, son sustancias que también me pueden generar ahí problemas a nivel colesterol, a nivel triglicérido y obviamente posiblemente son consideradas también como sustancias cancerígenas. Entonces, si nosotros estamos un poquito más alejados de estos procesos de fritura, sería lo más idóneo. ¿Qué métodos de cocción podríamos utilizar? Sin duda podemos utilizar los efectos de asado, hervidos, al horno, a la plancha o al carbón. Aquí viene también otra referencia porque usualmente lo que pasa es que cuando sometemos algún tipo de carne también a una cocción y a una temperatura bastante alta, las carnes también pueden generar estos efectos ahumados y usualmente aquí liberan sustancias conocidas como aminas heterocíclicas o hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos usualmente se liberan cuando las carnes son sometidas a temperaturas muy altas. Entonces, una recomendación, sé que a veces nos gustan estos efectos ahumados o crocantes en las carnes, pero para evitar la detonación de esta liberación de sustancias, siempre nos convendría hacer un proceso de marinado. Esto, sobre todo, va a generar que la carne sea mucho más blandita y pase menos tiempo en contacto con las temperaturas altas y así evitamos reducir esta liberación de sustancias. Si nos queremos ver un poco más modernos y en nuestra cocina está presente el uso de la air fry, también nosotros podemos hacer uso de este tipo de tecnologías, ¿no?
Es un modo en donde nosotros podemos hacer como un término de fritura, obviamente sin pasar por ese sometimiento de una temperatura alta y sobre todo que también el alimento esté bañado de aceite. Entonces podemos obtener también la misma crocancia, la misma textura a través del uso de este tipo de air fry. Si no tenemos, pues bueno, no nos preocupamos con un comal, posiblemente con un horneado o con un efecto asado, nosotros también podemos obtener esta similitud de consistencia del alimento y obviamente controlando mucho más la detonación de las calorías, sobre todo si pasamos por un proceso de fritura. Sin duda alguna, aquí el punto principal va a ser controlar las porciones. Como bien lo comentábamos, pues bueno, podemos consumir de manera proporcionada una parte proporcional posiblemente de tamal, una parte proporcional posiblemente de pozole y pues bueno, podemos ir experimentando y de alguna manera consumiendo de diferentes presentaciones. Pero sin duda la clave esencial es moderar estas mezclas excesivas, sobre todo si nosotros estamos observando que los alimentos están bañados en aceite o tienen alguna adición de más. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí viene alguna recomendación. Los famosos pozoles yo creo que nunca faltan en nuestras noches mexicanas. Usualmente el pozole se suele hacer a base de maíz y se le suele adicionar lo que es carne de cerdo, especialmente puede ser la costilla o la cabeza, para darle un poco más de sabor. Sin embargo, pues bueno, cuando hacemos un poquito estas preparaciones, también estamos impactando en la cantidad de calorías. Se establece que más o menos por una porción de 350 miligramos, cuando se utilizan carnes de cerdo, estamos casi llegándole a un consumo de 300 calorías. Entonces, aquí alguna sugerencia para poder limitar esa ingesta de calorías y volverlo una versión mucho más saludable. Podemos optar por utilizar una carne magra, como lo es el pollo deshebrado. Aproximadamente podemos agregar en un tazón de 300 mililitros aproximadamente 40 gramos de lo que es el pollo deshebrado. Optar siempre por la pechuga de pollito, que es la más magra, quitando el excedente de piel. En cuanto a la opción de maíz, podemos agregar o adicionar a este traste unas 2/3 de taza exclusivamente de ese maíz. Podemos también aquí añadir aproximadamente una taza o más de lechugas, rábanos, cebollas y obviamente estas hierbas de olor que van a potenciar ese sabor y esa textura característica del pozole, perdón. Y, ¿por qué no?, acompañarlos también con unas buenas tostadas horneadas. Hay que recordar que este tipo de tostada, pues bueno, no viene en un proceso de fritura, por lo tanto, nada más es maíz como tal nixtamalizado y reducido en la cantidad de agua que posee. Si queremos hacer una versión también mucho más saludable, bueno, aquí también puede ser una sugerencia la elaboración de unos chilaquiles, en los cuales podemos utilizar como base el totopo horneado. En este caso podemos utilizar aproximadamente una taza y media de totopos horneados como porción, o inclusive unas 2 tortillas o 3 tortillas de maíz, si nosotros la queremos hacer de manera rústica en casa y en nuestro horno. ¿Con qué se puede acompañar? Podemos aquí darle esta prioridad al pollo deshebrado o inclusive sabe muy bien cuando se le adiciona algún tipo de falda de res, que también es una carne mucho más magra. Podemos ahí adicionar lo que es un queso panela, que es un queso que va reducido también en la cantidad de grasa, y obviamente la salsa. Aquí la salsa siempre hay que dar prioridad a salsas que son elaboradas en casa, pues con la intención de evitar que sea a base de una salsa que viene en un botecito, que si nos damos cuenta en el etiquetado muchas veces tiene más concentraciones de azúcares que prácticamente de sabor básico como una salsa tradicional hecha en un buen molcajete, ¿no? Y podemos utilizar algún tipo de adición como alguna crema baja en grasa o inclusive, ¿por qué no? Si tenemos el tiempo suficiente y queremos y nos damos el tiempo de experimentar en la cocina, elaborar nuestros propios aderezos. Siguiente, por favor.
Hablando de ello, pues bueno, podemos hacer algún tipo de aderezo estilo ranch. ¿A base de qué? A base de lo que es media tacita de yogur. Puede ser un yogur griego que tiene un poquito más de consistencia. Podemos ahí adicionarlo con un poco de cilantro, jugo de limón, una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta. Y bueno, esto va a la licuadora y obviamente son porciones, se me hace que están muy básicas en casa y que podemos prácticamente en unos 5 o 10 minutos hacer este tipo de aderezo que puede también ser incluido en esos famosos chilaquiles o en estas famosas tostadas. Si queremos darle otro tipo de versión, puede ser también un estilo, un aderezo a base de aguacate. Aquí podemos utilizar media pieza de aguacate combinada con un cuarto de porción de yogur griego, unos trocitos de cilantro, jugo de limón, también pimienta y sal al gusto, y tenemos una textura e inclusive un color distinto. Y sobre todo, pues estamos ahorrándonos muchas cantidades calóricas provenientes de los aderezos que usualmente venden en los centros comerciales, ¿no? Y pues sin duda creo que algo que acompaña también a los antojitos y que no se puede quedar de fuera, pues son los famosos refrescos o bebidas alcohólicas, que pues al final de cuentas también están adicionando un poco más de cantidad libre de energía. Entonces, si sabemos que vamos a convivir, que posiblemente hay un poquito más de alimentos antojitos, entonces tratar de compensar que también la ingesta de líquido sea mejor de agua simple o también de algún tipo de bebida mineral. Podemos infusionar como lo es agua de Jamaica o inclusive agua de pepino o jugar con otras variedades de vegetales para que el agua también tenga como esa sensación de frescura y de sabor. Siguiente, por favor. Y pues bueno, para ir culminando, la gran pregunta al final del día, ¿qué antojitos son nutritivos y cuáles no? Sin duda, como tal, no hay alimentos buenos y malos. Lo importante aquí es mantener una clave que es consumir estos alimentos de manera proporcionada, equitativa y obviamente cuidar también el grado y frecuencia en la cual nosotros podemos llegar a hacer una ingesta de ellos. Aprender a comer es clave fundamental, no solamente para comer antojitos, sino es una forma y un estilo de vida. Obviamente, analizar que si vamos a tener alguna convivencia, pues bueno, yo puedo probar a lo mejor de todo un poco de estas versiones saludables de los antojitos, también sin llegar a caer en excesos. Y obviamente, pues invertir un poquito de tiempo en las técnicas de preparación, sobre todo para poder disfrutar estas convivencias, estas noches festivas en un ambiente mucho más controlable y saludable. Uh-huh. Y pues bueno, eso sería como a manera general en relación a la exposición. Si hubiera alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, estamos aquí para responder. Perfecto, muchísimas gracias, qué interesante todo esto. Y bueno, vaya, nos están poniendo como todo más fácil para poder comer de una manera saludable, sin necesidad de despedirnos de estas ricas delicias, ¿verdad? Así es. Vamos a ver si alguien tiene preguntas, o sea, pueden colocarlo ya sea en el chat o pueden ponerlo directamente en el apartado de preguntas y respuestas. Por lo pronto, no sé si tenga alguna última recomendación, algo así como que sea un plus para que estas fiestas patrias no tengamos este remordimiento por estar comiendo de manera saludable o más bien de manera no saludable. Exactamente. Pues siempre, yo creo que aquí la clave sin duda es la porción. Eh, Destinar este tiempo a la cocina para que nosotros podamos también tener más a la mano la calidad y las cantidades, especialmente de aceite, si es que hablamos de ello. Podemos nosotros controlar en mayor medida este aumento energético proveniente de las frituras, ¿no? Si pueden ser en opciones asadas, hervidas, como lo comentábamos, nos vamos a liberar mucho también de este remordimiento que después de estas fiestas suele haber. Entonces, hay que comer, hay que disfrutar, hay que hacerlo de una manera consciente también y bueno, todo en balance es bueno. Y por ejemplo, o sea, hablábamos del pozole, ¿no? Aquí Sí. hay alguna, o sea, como hay un extra de calorías o tal,
si influye el color, o sea, es lo mismo un pozole verde que un pozole rojo, que un pozole blanco. Generalmente aquí lo que detona un poquito el excedente de calorías es de acuerdo a la pieza de carne que se utiliza. Las Ah, coloraciones usualmente las obtenemos a base de lo que es el jitomate, los chiles o los tomates. Entonces aquí, supongamos, como lo comentábamos, la mayor parte de la gente tiende a consumir el pozole a base de lo que es la cabeza de cerdo o las costillas, carnes un poco más grasosas. Entonces eso hace que el pozole aumente la cantidad energética. Pero si utilizamos carnes magras, esta cantidad energética baja aproximadamente hasta unas 240 calorías. Entonces, digo, de 300 que estamos consumiendo con una buena porción de cabeza de cerdo o inclusive con las famosas patitas también de pollo, pues bueno, esta grasita proveniente de esas porciones de carne van a hacer que aumente el requerimiento energético. de acuerdo, sí, luego también en lugar de utilizar una tostada horneada, o sea, pues ya una tostada frita, o sea, con un aceite como más denso, requemado o tal, o Eh, sea, es como ahí el acabose. Exactamente, entonces podemos también jugar con la porción, o sea, a lo mejor una tortilla cuando es metida a un proceso de fritura, posiblemente aquí yo puedo inclusive comer 2 o 3 tostadas horneadas, entonces si lo veo en cuanto a cantidad, pues 1000 veces me conviene comerme 3 tostadas horneadas, que son casi equivalentes a lo de a una tortilla pasado por fritura, ¿no? No, Entonces, sí. es un poquito más que nada tratar de alejarnos de estos procesos que obviamente someten al alimento a un proceso de fritura o inclusive a un proceso de capeado. Ujú. De acuerdo. Oiga, ¿y sus horarios de consulta? Claro que sí, bueno, yo me encuentro en la aplicación de Médico Online de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, bueno, bienvenidos a aquellos que quieran aprender un poquito más de la nutrición, a mejorar sus hábitos alimentarios y pues bueno, quitarnos también estos miedos de que comer saludable implica no comer rico ni sabroso, ¿no? De acuerdo, sí, muchas veces por eso como que tenemos este stop para ya no asistir con un nutriólogo, ¿no? Porque decimos, no, todo va a ser hervido, todo va a ser verduras, Exacto. adiós a mis antojitos mexicanos, mejor ya voy en enero porque ahorita no voy a dejar. No, Sí, sí, sobre todo porque son fechas que ya desde aquí estamos dando el banderazo de estos famosos meses de kilitos de más, ¿no? Entonces, podemos poner un poquito de atención en identificar bien nuestras porciones, hacer las mezclas correctas y sin llegar también a una exageración de peso corporal, ¿no? Al menos tan solo en diciembre se tienen datos de que en ese mes específicamente una persona puede llegar a tener una ganancia entre 5 o 3 kilos. Entonces, si ya empezamos desde septiembre, pues entonces ya a lo mejor yo llego con un poquito más de esos 5 kilos y me cuesta un poquito dejar este patrón, ¿no? Entonces, no le sí, tengamos miedo a los alimentos. sí, porque a partir de septiembre, o sea, siempre son como reuniones más recurrentes en las que pues están invitadas también estas calorías extras, estos antojitos, bebidas alcohólicas, o sea, refrescos, o sea, eh, cuestiones como más complejas de poder digerir y tal. Pero bueno, ahora ya nos queda como todo más claro. Muchísimas gracias por esta explicación sobre los Un placer. antojitos mexicanos. Muchas gracias a Uh -huh. todos por su asistencia y los invitamos a que sigan utilizando mi Doc Online. Consulten, ya saben, a su médico general, a su psicólogo o en este caso a su nutriólogo. Si aún no tienen la aplicación, los invitamos a que la bajen y ya sea a través de cualquiera de las plataformas de descarga. Y bueno, este webinar quedará grabado en nuestros canales de YouTube. Muchísimas Bueno, gracias, nutrióloga. un Gracias a todos. placer. Un Disfruten excelente. sanamente. Así sea. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes.